normal. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro que la tomografía, al ser computarizada, es un método de diagnóstico imagenológico que nos va a proveer información importante de las estructuras de los órganos internos, y esto nos va a permitir observar milimétricamente los cortes desde la parte cefálica a caudal, es decir, de cabeza a pies, de cualquier estructura que se encuentre en nuestro cuerpo. Ya. Entonces, ¿por qué se llama tomografía computarizada? Porque los cortes, cuando inicialmente empezó la máquina a ser utilizada, solo daba cortes axiales. Entonces, se quedó con esa tomografía axial computarizada como tal. Pero actualmente ya existen otros tipos de cortes, como el facial o el coronal, que nos permiten visualizar desde otro punto de vista. Pero inicialmente era el corte axial. La tomografía nos va a permitir ver todo lo que son órganos y sistemas de acuerdo a la consistencia de estos, ya sean de agua, de aire o cálcicos, ¿ya? Y esto nos va a permitir obtener una imagen muy detallada de los órganos internos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo lleva a usar la tomografía? La tomografía se utiliza específicamente en ciertas patologías, no se utiliza en todas. Y vamos a tratar de indicar cuáles son las que más se utilizan frente, por ejemplo, a otros métodos diagnósticos actuales como la resonancia magnética, ¿ya? Por ejemplo, en el cerebro, nosotros vamos a utilizar la tomografía para hacer diagnóstico de enfermedades cerebrovasculares, isquémicas o hemorrágicas. Vamos a hacer diagnóstico de infecciones cerebrales como las meningitis. Antes se utilizaba en la encefalitis. Actualmente, cuando yo pienso en una encefalitis, yo ya no voy a pedir una tomografía, voy a pedir una resonancia magnética. ¿Okay? Cuando hay hipertensión endocranial, es decir, voy a ver dilatación ventricular, signos de hidrocefalia, tomografía del cerebro. Si yo tengo un trauma craneoencefálico y quiero ver las estructuras óseas o los hematomas o lesiones que se dieron en un traumatismo, tomografía del cerebro. Y si quiero ver imágenes de cerebro, inicialmente la metástasis se puede ver en tomografía de manera sencilla, o a veces no se identifica mucho, pero de preferencia cuando pienso en metástasis cerebrales tengo que ver una resonancia magnética del cerebro, ¿ya? En órbita todo lo que dice aquí, oftalmopatías, lesiones vasculares, traumatismos musculares e infecciones orbitales. En cuello sigue siendo la tomografía el método estándar, por ejemplo, para presencia de abscesos, de condiciones o de tumores a nivel cervical y también de tiroides. Cuando yo voy a columna vertebral, anteriormente la tomografía usaba mucho para ver estenosis de canal, para ver lesiones medulares, pero actualmente fue desplazada por la resonancia magnética. Entonces, cuando uno tiene una lesión en columna, pide una tomografía y ve una hernia discal, no se debe quedar con la tomografía, deben pedir inmediatamente una resonancia magnética para ver el grado de compresión, el grado de lesión vertebral y si hay o no compromiso radicular, ¿ya? Entonces se pide resonancia magnética. En tórax, que es en el área en que nos vamos a nosotros a centrar, la tomografía sirve para ver metástasis ocultas que no han sido identificadas previamente, en lesiones nodulares de pulmón, en lesiones pleuroviscerales y vasculares que es lo que necesitamos ahora, todo lo que sean adenopatías mediastínicas, axilares, me van a permitir ver la tomografía. En el caso de la miastenia gravis, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a pedir una tomografía para buscar un tumor en el timo, que es una característica fundamental para el diagnóstico de la miastenia, ¿ya? Y el síndrome de vena cava superior, que es una obstrucción de la vena cava y que va a dar el signo del astronauta, que es el agotamiento de la cara con rubiculis en la parte superior y se ve el paciente rojo, rubicundo y hinchado, ¿ya? A nivel mediastino, corazón, vamos a ver aneurismas, dilataciones ventriculares, alteraciones auriculares, en tamaño. Y también podemos medir cierto grado de hipertensión pulmonar. Y en las axilas vamos a ver ganglios metastásicos axilares y masas axilares, ¿okay? En hígado, solo para que tengan nociones, todo lo que sea hígado, bien va la tomografía. Pero si tengo una masa que no identifico bien, que pienso que es un tumor, yo tengo que pedir ahí una tomografía trifásica, es decir, con fase arterial, venosa y de linfa, para ver si es que ese tumor tiene irrigación o no, venosa o arterial, ¿ya? En vía biliar, la colangioresonancia es de preferencia, ¿ya? Entonces, tomografía. Y en suprarrenales, tomografía, ¿ok? Ahora, vamos a tomar algo importante. Cuando vemos patologías oncológicas, también sirve la tomografía. Hay el PET-scan. El PET-scan te fija mediante un medio de contraste en donde hay zonas calientes, que se llaman. Zonas de crecimiento tumoral, ¿ya?
pero ¿para qué me sirve la tomografía? Me sirve para conocer si el tumor que yo tengo diagnosticado, me invento un tumor de ovario, tiene metástasis y poderle dar la clasificación de DNN. El tumor es en abdomen, ¿cierto? En la pelvis. Si yo le hago la tomografía y veo el ganglio en el abdomen, sería T, tumor 1, N, nódulos en la parte baja y M, 0, porque no tiene metástasis, solo está ahí, ¿entienden? Si tuviera un tumor, por ejemplo, pélvico, que viaja a pulmón o viaja a cerebro, el tumor tendría una calificación, el nódulo tiene que tener ganglios para que haya metastasizado, y ahí ganglios sería 1, 2 o 3, pero si llega a pasar el diafragma, ya sería metástasis, y se va a clasificar de acuerdo al grupo de ganglios que se encuentran. Entonces, por eso sirve la clasificación de NM, para decir cuántos nódulos, cuántas masas o cuántas metastasizar, ¿ya? De ley en la tomografía tiene que ser de cerebro, de abdomen y de pelvis, ¿ya? Para poder clasificar el tipo de tumor y su extensión. Entonces, si ustedes ven aquí, cuando yo voy a ver tomografía, yo les voy a preguntar las unidades Hounsfield. ¿Qué significan las unidades Hounsfield? Son las unidades que miden la densidad de los órganos, ¿ya? Toda unidad Hounsfield me va a decir, tengo esta concentración, y va a decir, todo lo que sea blanco va a ser hiperdenso, todo lo que sea negro va a ser hipodenso, y todo lo que sea gris, isodenso. En rayos X usamos otro término. En rayos X usamos lo que es negro, radio lúcido, y lo que es blanco, radio opaco. Los grises no tienen un término medio, ¿ok? Pero aquí en tomografía sí. Hiperdenso blanco, isodenso negro, y todo lo que es gris o escalas de grises, isodenso, ¿ok? Y la parte de aquí son las unidades Hounsfield. Yo cuando voy a ver una imagen y quiero ver si la imagen tiene una consistencia sólida, líquida o aire, yo voy a colocar el cursor sobre esa estructura y me va a dar estas medidas. En base a estas medidas yo voy a poder reconocer si algo es líquido, netamente, o si algo contiene, por ejemplo, en ese líquido, un aspecto de sangre o un aspecto mucho más consistente. Entonces, todo lo que sea negro o hipodenso va a tener menos de 1000 unidades Hounsfield. Es decir, el aire, si ustedes ponen el cursor sobre el pulmón, va a salir menos 1000. Si se van y ponen el cursor sobre el hueso, les va a dar más 1000. ¿Por qué? Porque es más hiperdenso y es más blanco, más concentrado, y va a tener un valor positivo de 1000. Si yo me voy al agua, el agua purita tiene 0 unidades Hounsfield, ¿ya? Pero si esa agua está mezclada, por ejemplo, con proteínas, con células, me va a dar una densidad mayor a 0. 0,10, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15, 0,20. Dependiendo de qué otra sustancia esté aparte del agua. Si tenemos líquido cefalorraquídeo, solito, purito, tiene que medir 15 unidades Hounsfield. Es decir, si yo pienso en una meningitis, pongo el líquido cefalorraquídeo a nivel de ventrículo y me dice 15, es un líquido puro. Pero si yo lo pongo en el líquido cefalorraquídeo y me sale 15, 16, 17, 18, 20, 23, 30, yo digo, ahí está espeso ese líquido. Ese líquido tiene más sustancias de las que debería. Entonces ahí me hace pensar que a lo mejor hay depósitos de polimorfonucleares, de bacterias, etcétera, etcétera. Si yo pongo el cursor sobre el músculo, me va a dar una densidad entre 10 a 40 unidades Hounsfield. Si yo pongo, por ejemplo, a nivel hepático, la unidad de Hounsfield va a ser entre 40 y 60. ¿Por qué? Porque el hígado tiene sangre, pero también tiene tejido. Entonces va a tener una densidad que está entre sangre y tejido. Es decir, entre 40 y 60, de ambos componentes. Para eso me escriben las unidades Hounsfield, para saber la consistencia de ese órgano que estoy señalando, ¿ya? Y en base a eso, y lo que estoy buscando, puedo ver, esto es líquido, esto es masa, esto es sangre, o esto es hueso, ¿ya? Si veo algo hiperintenso y voy y le pongo, pero no me marca a mí, me marca 700 o 600, 500, puede ser un cálculo, por ejemplo, de bilis, un cálculo de otros elementos, no calcio, ¿ya? Entonces, para eso me sirven las medidas Hounsfield. Entonces, yo, como les decía hace rato, antes la tomografía axial solo me daba ese corte, de anterior a posterior, de adelante hacia atrás, pero actualmente tenemos cortes como esta.
cortes sagitales. El corte coronal es el que va paralelo a la frente, va cortando de adelante hacia atrás, de frente hacia la parte posterior. Y el sagital va a ir de la parte media a la derecha o de la parte media a la izquierda. Tengo que saber eso, porque si yo pongo una imagen, como en el primer caso, es una axial, voy a ver de adelante hacia atrás. Si voy a ver, si usted va a ir de adelante hacia atrás, y si va sagital, va a ir viendo estos cortes. Miren cómo va cambiando la imagen. Estamos en el mismo nivel durante los tres cortes, pero en uno voy a ver antero-posterior, en el otro voy a ver de frente y en el otro voy a ver los sagitales. Bien, ¿por qué? Porque vamos a ir avanzando, vamos a ir notando estos cambios en los patrones que usted le van a ir conociendo. ¿Okay? Entonces, una cosa importantísima que tengo que tomar en cuenta cuando veo una tomografía es que voy a tener que darle una orientación. Siempre, cuando ustedes revisen una tomografía, fíjense que si es de tórax, la columna esté posterior y el esternón adelante. Si es de abdomen, la columna ¿dónde va a estar? Abdomen, posterior. Posterior. Entonces, si yo tengo una buena tomografía, yo tengo que ver que siempre las vértebras se encuentran posteriores, ya sea en tórax o en abdomen, ¿ya? Y la parte anterior va a estar el esternón en el tórax y en el abdomen vamos a ver la pared. Exactamente, la pared muscular. Y todo lo que yo vea en tomografía, que es mi mano derecha, va a ser opuesto. Lo que yo veo aquí, lo voy a ver allá, y lo que veo en la izquierda, lo voy a ver acá. O sea, lo voy a ver cruzado. Esa es la imagen tomográfica. De todo lo que veo hacia arriba es anterior, hacia atrás es posterior, hacia allá es la derecha y hacia allá es la izquierda. No me puedo equivocar. Todo lo que para mí es derecho, es opuesto. Todo lo que para mí es izquierdo, es opuesto. ¿Ya? Esa es la característica de la tomografía. Siempre vamos a ver así, no podemos cambiar el sentido absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, si ustedes pusieran el cursor sobre este espacio negro, como ven aquí, este espacio negro me daría ¿cuántas unidades conjuntas? Menos 100, menos 1000. Menos 1000 unidades, porque es área. Si yo pongo mi cursor sobre la costilla, sobre la costilla, es que esta costilla, aquí ya, ¿qué valor daría? 1000. Y si yo lo pongo a nivel de la tejido esponjoso del Era 700. 700, 600, por ahí, ¿ya? Entonces, para eso me sirven los tejidos esponjosos, ¿ok? Si me voy al músculo, ¿el músculo cuánto da? Vamos a ver. 40, 40, 60, 80, ¿ok? Entonces, para eso me sirve. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, aquí, digo, ¿esto qué será? ¿Músculo o será grasa? Si lo pongo aquí, me da premúsculo, ya sé que eso es músculo, pero si yo lo pongo y me marca grasa, la grasa, por ejemplo, para que ustedes se acuerden, la grasa tiene una densidad bastante baja, miren, es de menos 100 a 50, es negativa. ¿Por qué? Porque ahí no hay tanto líquido, hay un poco más de otros lípidos, ¿no? Más gruesos. Entonces siempre me va a dar una densidad un poquito negativa. Grasa siempre va a ser negativa, entre 50 y 100. Entonces para eso me sirven las unidades constantes, ¿ya? Entonces, vamos a entrar en tomografía de tórax, normal. Quiero que se den cuenta de los tres cortes que están en la parte inferior. Tengo el primer corte, que sería ¿qué corte, Miguel? Ese es un sagital. No, ese es un coronal. Ya. El de allá, los dos son axiales, exactamente. Entonces, si yo voy a ver en el corte coronal, cuando entre a ver tomografía de tórax, yo voy a empezar a ver de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. En el caso de la coronal, me voy a fijar primero en la primera estructura que me va a llamar la atención, que es la tráquea. ¿Sí ven? Esta es la tráquea. Y eso es, acordamos de la anatomía que ya vimos. Entonces, tráquea y la bifurcación de la tráquea, ¿cómo se llama? Carina. La carina traqueal. Entonces, tengo la carina, el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. ¿Ok? Aquí hay un error, aquí es bronquio derecho y bronquio izquierdo. O sea, ¿ya? Solo que aquí lo han volteado por la parte de que es una copia de la imagen real, ¿ya? Pero aquí es bronquio derecho, bronquio izquierdo. Entonces, primero me voy a fijar en la tráquea. La carina traqueal siempre, toda la vida, va a ser un punto de referencia anatómico. Y siempre va a estar entre T4 y T5. Entonces, ahí va a estar la bifurcación. Yo sé que en ese nivel estoy a esa altura, ¿ya? Y el bronquio del lado derecho es un poquito más, digamos, con una inclinación ligeramente oblicua, mientras que el izquierdo es más horizontal, ¿ok? Entonces,
quiero que se den cuenta de esas estructuras que se van a ver aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo vaya a ver tomografía, yo tengo que tener lugares específicos donde voy a empezar a buscar las cosas. Y eso es lo que les voy a enseñar ahorita. A buscar esos puntos específicos para poder ir delimitando a qué altura estoy y qué es lo que estoy viendo. ¿Ya? Y si me voy a la parte de la tomografía, bronquio y bronquio, la bifurcación y la carina traqueal, pero desde el punto de vista axial, es decir, anterior o posterior. ¿Okay? Y acá miren que se ve esto, yo le digo la salchicha, que es el callador. Ya, miren, es el callador. ¿Sí? Ese es otro punto de referencia que lo vamos a ver. Entonces, cuando yo vaya a ver tomografía, estas son con medio de contraste. Entonces, yo si pongo medio de contraste, voy a ver estas imágenes, voy a ver el flujo sanguíneo aumentado, mucho más evidente. Cuando lo veo con una imagen simple, no voy a ver tan marcado eso, más bien voy a ver el parénquima pulmonar. ¿Para qué me sirve esto, visualizar los bajos? Me va a servir visualizar porque cuando hay una tromboembolia pulmonar va a haber una decapitación del flujo. Entonces voy a ver un tapón y voy a dejar de ver la circulación de una determinada área del pulmón. Y eso me significa tromboembolia, es decir, una obstrucción de un vaso sanguíneo que dejó de perfundir sangre a una determinada área del pulmón. Entonces yo en tomografía voy a ver una tromboembolia pulmonar utilizando medio de contraste. Si veo una tomografía simple, va a ser muy difícil que yo haga un diagnóstico de una tromboembolia. Tiene que ser tomografía contrastada. ¿Ya? Claro, de inicio, para descartar otra causa la puedo hacer, pero el diagnóstico es angiotomografía. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tengo que fijarme siempre, chicos? Que cuando yo estoy viendo el parénquima pulmonar normal, miren, este es un parénquima pulmonar normal, siempre voy a buscar un bronquio y una arteria. Un bronquio y una arteria. Siempre va a haber esos paquetitos de compañeritos que yo digo, siempre va a haber un bronquio y una arteria. Siempre va a haber un bronquio y una arteria. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a visualizar acá. Quiero que lo vean aquí. Miren, aquí se ve un bronquio, una arteria. Un bronquio, una arteria. Un bronquio, una arteria. ¿Por qué? Porque son las estructuras normales. Y el bronquio se va a visualizar así porque el bronquio va a haber de gran calibre y a medida que se va distanciando van a llegar a los de menor calibre. Pero esta estructura así va a ser normal, siempre y cuando esto esté acompañado de un bronquio. Ahí yo digo, eso es un paquete bronquio-pulmonar. ¿Ok? Paquete bronquio-pulmonar. Mira, aquí se ve vaso y bronquio. Eso es lo normal. ¿Ok? Y una vez que identificamos estas estructuras normales, vamos a empezar a ver. Otra cosa que yo tengo que fijarme mucho en tomografía, dependiendo del corte, va a ser las cisuras. Las cisuras que sabemos, ¿cuántas cisuras hay en el lado derecho y cuántas cisuras hay en el izquierdo? En el derecho hay 3 cisuras. Y en el izquierdo, o sea, 3 lóbulos, 2 cisuras, y en el izquierdo una cisura, 2 lóbulos. Okay. Entonces, yo también puedo reconocer en la tomografía simple esas cisuras. Y eso me va a servir como punto de referencia para saber dónde estoy. Ejemplo. En este lado, en este nivel, yo veo la cisura del lóbulo medio, la cisura del lóbulo posterior y veo el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿cierto? A nivel, estoy más o menos a nivel de la parte cardíaca, o sea, estoy a nivel de la cardíaca, del primer corte cardíaco que ya les voy a explicar dónde es. Entonces, siempre voy a ver cisuras que me van a hacer los puntos de orientación para saber a qué nivel estoy. Si yo veo este mismo corte, pero lo paso a un corte coronal, ¿cómo voy a ver? Cisura menor y cisura mayor. ¿Sí ven? Esa lineecita así y está bien finita. ¿Sí se dan cuenta? Cuando esta línea se engrosa mucho, es porque puede haber líquido entre ese espacio que llamamos cisuritis, es decir, una inflamación de las cisuras. ¿Ya? Y esto se puede llenar con líquido y nos va a servir, por ejemplo, para diferenciar una neumonía lobar. Ya les voy a explicar en patología qué es, pero estas cisuras sí son muy importantes. Y aquí vamos a ver lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Ya? Y miren, estamos cerca de la carina traqueal, a esta altura estaríamos en T4, T5, más o menos. Si nos fuéramos a pasar en este corte estaría por T6, T7, ¿ya? Más o menos. Y vamos del lado izquierdo, miren, una sola cisura, ¿sí ven? Finitita, delgadita,
lóbulo superior, lóbulo inferior. ¿Ok? Vamos a avanzar. Ahora, cuando hay cisuras también horizontales o las cisuras también menores, vamos a ver, por ejemplo, ese es un corte mucho más abajo. Aquí ustedes se dan cuenta, ven el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, van a ver la aurícula, y están ya por debajo de la bifurcación, ya están en la emergencia de lo que son las arterias y venas pulmonares. Entonces, en este nivel vamos a ver las cisuras menores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y obviamente acá tenemos otra imagen, una cisura un poquito más delgadita y acá la cisura un poco más. Entonces, podemos ir observando en todo el trayecto mientras vamos viendo los cortes. ¿Okay? Ahora, las cisuras transversales, lo mismo que vimos aquí, pero un corte, ¿qué corte sería este? Sagital, exacto, sagital, porque va del centro a la derecha o del centro a la izquierda. Si yo estoy en un corte sagital, a la derecha voy a ver la cisura horizontal y la otra cisura, y en el izquierdo voy a ver la cisura. Miren, acá está la cisura. ¿Sí ven? Se puede separar el lóbulo superior del inferior, el lóbulo superior medio del inferior. ¿Cómo está? Una vez que ya tenemos esos puntos de referencia generales, vamos a empezar a ver corte por corte. Cuando yo digo corte por corte, me hablo a puntos en donde yo tengo que empezar a buscar las cosas e ir bajando milimétricamente, porque el tomógrafo me permite ir bajando milimétricamente y ir reconociendo estructuras, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber estos 5 niveles de corte tomográfico. Entonces, el primer nivel, como ustedes ven arriba, es un nivel superior. Es un nivel sobre los 5 vasos que se llaman. ¿Por qué se llama de 5 vasos? Porque está por arriba del callado aórtico y tiene una urgencia de 20 vasos. Vamos a seguir. Esto lo van a ver más claro cuando estamos con tomografías contrastadas, pero ya les voy a mostrar que también se ve en tomografías simples, ¿ya? Entonces, el nivel de 5 vasos está por arriba del callado aórtico. Si ustedes vamos a ver acá, miren esta línea. Miren, aquí está el callado aórtico, ¿cierto? Es la chichita que yo digo, pero por arriba tengo 2 vasitos que emergen, ¿cierto? En este nivel, por arriba del callado aórtico, ese es el punto o nivel de los 5 vasos. ¿Qué vasos voy a recoger? Miren, este es en el corte coronal, ¿sí ven? Y en el mismo nivel estoy en el sagital. Miren, aquí está el callado, la aorta descendente, estoy justamente por arriba, cuando emergen los vasos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tengo que ir. Estos son los 5 vasos que vamos a ver. Vamos a ver la vena cava superior, vamos a ver el tronco de la arteria brachiocefálica, vamos a ver la carótida izquierda y vamos a ver la subclave izquierda, y por delante del tronco brachiocefálico vamos a ver el tronco arterial brachiocefálico, el tronco brachiocefálico, acá, brachiocefálico, ¿ok? Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 estructuras. Detrás de esto, ¿qué sería esto? La tráquea. ¿Y esto? Muy bien. Pegado a la vértebra va a estar siempre el esófago y por delante de esto la tráquea. A medida que vamos descendiendo dejaremos de ver el esófago y solo vamos a hacer esa tráquea hasta llegar a la carina. De ahí ya no vemos más vía respiratoria, ¿no? Y esta parte negra corresponde al pulmón. Esta ventana se llama ventana mediastínica. En tomografía hay 2 ventanas, la mediastínica y la pulmonar. ¿Cómo sé que es mediastínica? Primero, el parénquima pulmonar lo voy a ver negro. La primera característica, esa es ventana mediastínica porque el pulmón se ve negro. Y ventana pulmonar cuando veo el parénquima. Es la única diferencia. Voy a ver lo mismo, pero en la una voy a fijarme más en el mediastino, en el corazón, y en la otra me voy a fijar más en el parénquima del pulmón, ¿ya? Y en abdomen, la ventana que se utiliza netamente es la ventana de este, ¿ya? En abdomen siempre van a ver esa diferencia. Entonces, reconocemos subclavia izquierda, la carótida, el tronco de la arteria brachiocefálica, la vena brachiocefálica y la vena cava superior. Los 5 vasos que salen por arriba de la aorta. ¿Ya? ¿Queda claro? 5 vasos. Luego de los 5 vasos voy a verlo, pero ya en el pulmón. Miren, ya voy a ver la ventana pulmonar. Si ve el pulmón.
Entonces se ve clarito la diferencia. Y aquí están los 5 vasos ya sin letra. ¿Cuál va a ser el punto de referencia? La tráquea, atrás del esófago, y voy a tener aquí los 5 vasos, ¿ya? La subclavia, la carótida, la arteria brachiocefálica, la vena brachiocefálica y ¿qué era aquí? La vena cava. Exacto. ¿Y qué voy a fijarme ya cuando vea la ventana pulmonar? Voy a fijarme en los vértices pulmonares. Esto me va a dar una visualización del vértice pulmonar. Si por ejemplo yo tengo una imagen cavitaria en estos vértices, ¿qué puede ser sugerente? Ya, otra cosa, tuberculosis. ¿Ya? Entonces, yo ya sabiendo la ubicación y la probable clínica, me orienta a decir que esta imagen puede ser una tuberculosis. Aquí estamos dentro de lo normal, estamos pensando un poquito más allá, ¿no? Y vemos el lóbulo superior izquierdo y derecho y el lóbulo superior izquierdo. Acordémonos que todo lo que vemos siempre para allá va a ser derecho y todo lo que vemos para acá va a ser izquierdo. Entonces, tenemos ahí el nivel de los 5 vasos, por arriba del callado, ¿ya? Luego tenemos el segundo nivel. El segundo nivel es el nivel del callado aórtico, el de la salchicha. ¿Qué voy a buscar? El callado. Voy a ver la salchichita. Se voy a ver el callado aórtico. Detrás aún veo en algunos pacientes, no en todos, voy a ver el esófago, pero por delante siempre va a estar la tráquea, ¿ya? Y vamos a ver la vena cava superior y vamos a ver hacia adelante un esbozo en el adulto del tigre, ¿ya? Normalmente esto se va a ver muy finito, muy pequeñito. Si lo vemos muy aumentado y el paciente tiene clínica de miastenia gravis, eso me ayuda a confirmar que la patología que tiene el paciente es miastenia gravis y tiene un timoma y tiene que irse para tratamiento a una timectomía, ¿ya? ¿Y cómo yo voy a visualizarlo? Miren, aquí estamos a nivel del callado. Justamente si ven en el corte sagital y en el corte coronal. Ya estamos a nivel del callado, de la salchicha. Ventana mediastínica. Pasamos a la ventana, antes de eso. En la tomografía les decía, si esta imagen la tuviéramos en un adulto, eso es un timoma. En el niño va a estar más grande el timo, porque sabemos que, digamos que en la edad pediátrica pues va a estar más grande el timo y a medida que vamos creciendo, desarrollando, se va atrofiando. Esta imagen que está aquí es la del adulto, miren, se ve bien finita, ¿no? Si esta imagen del niño la tuviéramos aquí, eso es un timoma. Y vemos que la clínica corresponde a una miastenia gravis, ¿ok? Y obviamente la densidad en unidades Hounsfield sería grasa. ¿Cuál era la unidad Hounsfield de grasa? Menos 100, menos 50. Entonces, con eso confirmo aún más que esa masa que está ahí es de origen grasa y es de característica de un tumor. Para eso me sirve la federación. ¿Ok? Y ahora vamos a la ventana pulmonar. Reconocemos el parénquima pulmonar. Vamos a ver lo mismo. El callado, la tráquea, el lóbulo superior derecho, el lóbulo superior izquierdo. Y vemos la fisura con el límite superior del lóbulo inferior izquierdo. ¿Sí ven? La fisura me va a delimitar cuándo empieza a aparecer el dolor. Y en base a esto, pues si es una neumonía apical, una neumonía del lóbulo superior, una neumonía del lóbulo medio o una neumonía basal. Para eso me sirve la fisura. ¿Ok? Bueno, vamos con el tercer corte, que es también ya por debajo del callado. Este se llama el de la ventana aortopulmonar. ¿Por qué se llama aortopulmonar? Porque ya estamos debajo de la aorta y lo que vamos a ver de la aorta va a ser la emergencia y el descenso. Es decir, la aorta ascendente y la aorta descendente. Entonces vamos a ver las mandritas antes de llegar a la curvatura. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la aorta ascendente, la aorta descendente y vamos a empezar a ver los esbozos de las arterias pulmonares, principalmente de la arteria pulmonar izquierda, la vena cava superior que todavía sigue ahí y la vena ácida, ¿no? Que está un poquito posterior. Va a estar por delante de la tráquea, ¿cierto? Aquí aún se ve un poco de esófago delante de la tráquea, pero lo que más me llama la atención es la presencia de la arteria pulmonar izquierda. Por eso se llama aortopulmonar, porque tengo que reconocer de ley la arteria pulmonar y la aorta, tanto en la fase ascendente como en la descendente. Ese es el punto de enfoque, ¿ok? Entonces, este se llama nivel aortopulmonar. Tengo que reconocer aorta, tengo que reconocer pulmón, ¿ya? Si lo voy a ver en el corte, mira, aquí está la aorta
y la pulmonar. Aquí está. Miren, estamos debajo del callado, pero estamos entre la emergencia de estas con la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, si ustedes no le encuentran bien a la pulmonar, bajen un poquito y la van a localizar. ¿Ya? Y si vamos a la mediastínica, a la pulmonar, a ver, una pausa, antes de irnos a la pulmonar. Ahora, en estas áreas hay bastante ganglios, que son normales. Los ganglios son parte del sistema linfático, ¿no? Si los ganglios son menores de 1 centímetro o 10 milímetros, son ganglios normales. Si estos están aumentados de tamaño o en número, ya se vuelven patológicos. Y puedo decir que hay linfoadenopatías en el área mediastínica. Linfoadenopatías. ¿Y qué pueden ser las linfoadenopatías? Tumores metastásicos o lesiones linfoproliferativas como un linfoma o metástasis a nivel de pulmón de otra. ¿Ya? Entonces, si yo veo ganglios en esta zona aortopulmonar, que normalmente los ganglios son pequeñitos, yo pienso que hay una neoplasia o metastásica o una linfoproliferativa como un linfoma. ¿Ya? Si tengo muchas ahí, tengo que pensar en un linfoma como primera causa, si no metástasis, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Miren, aquí hay un grafiquito en donde está normal, acá normal, y miren cómo aquí se ve una masa muy aumentada de tamaño. Ahí debería haber un ganglio, pero no lo hay. Hay una masa. Y acá se ve más grande, ¿sí se dan cuenta? Aquí está la aorta ascendente, pero no la deja ver a la arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar está debajo. Esto es una enfermedad linfoproliferativa, probablemente un mieloma, ¿ya? Perdón, un linfoma. Un linfoma, ¿ya? Entonces, cuando veo esas masas, yo tengo que pensar en neoplasia, porque eso no es normal, ¿ya? Y ganglios menos de 1 centímetro. Miren, aquí por ejemplo, si ven este ganglio, ya, este ganglio está aumentado de tamaño, miren, acá hay otro más grandecito. Si yo lo midiera, porque el tomógrafo permite medir, mide más de 1 centímetro o 10 milímetros, piensen en una neoplasia. ¿Y qué tiene que hacer? Exámenes de descarte, cargadores tumorales, etcétera, etcétera. Por eso nos encontramos en otro. Y ahora sí la pulmonar, que vamos a ver la tráquea, pero ya estamos cerca de la carina. Si se dan cuenta que se engrosó la tráquea, ya se hizo más anchita. La tráquea se engrosó, vemos el lóbulo superior derecho, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior con la cisura. ¿Ya? Y vamos a ver la aorta ascendente, descendente y parte de la arteria pulmonar. O sea, vemos las nuestras estructuras. Esos van a ser mis puntos de referencia. ¿Está que se duerme? Sí, yo la veo, está cansada. ¿No tomó desayuno? Sí, no. Tienen que traer cafecito. Está aburrido. Está aburrido. No, seguro, porque eso te voy a tomar en el examen. Ya. Luego viene, dígame. ¿Puede retroceder dos? Bueno, el ganglio se ve el de arriba, o sea, isodenso o como el de abajo. Ya, sería isodenso, grisáceo. Lo que ustedes tienen que ponerlo, si está entre menos 150, sería como que más grasa, si está entre más sólido, por ejemplo, más sangre, sería 40, 30-40, dependiendo de lo que te contenga. Ya, vamos. Luego de que vimos el punto aortopulmonar, me voy a ir a las arterias pulmonares, mi otro punto de referencia. Aquí vamos a ver la gaviota. ¿Cuál es la gaviota? La arteria pulmonar con su bifurcación. Una ave. Arteria, nivel de la arteria pulmonar. Después de la aorta pulmonar, la pulmonar. Entonces voy a ver la arteria pulmonar con su rama derecha, su rama izquierda, voy a ver la vena cava superior, la aorta ascendente, la aorta descendente y vamos a ver la vena acitocentrada. Miren, aquí ya se ve el bronquio del lado izquierdo y el bronquio del lado derecho. Ya no veo tráquea, ya no veo ni pena renal, ya veo los bronquios, ¿ok? Y obviamente, si veo esta imagen, yo ya sé que estoy a nivel de la arteria pulmonar con sus bifurcaciones, ¿ya? Y obviamente sigo viendo negro porque el pulmón sigue aliado, ¿ok? Si yo voy a la imagen media pulmonar, voy a ver bronquio derecho, bronquio izquierdo, arteria pulmonar emergencia, rama derecha, rama izquierda, aorta ascendente, aorta descendente, lóbulo superior derecho, lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo y lóbulo superior. Me siguen apareciendo las fisuras. ¿Sí ven? Aquí ya está por aquí. ¿Ok? Y nada más voy a reconocer estructuras, es sumamente fácil. Lo que tengo que saber son unos puntos de referencia. Y todo es normal. Vamos con los dos últimos cortes. Los últimos cortes son los cardíacos. El cardíaco alto y el cardíaco bajo.
En el cardíaco alto, yo lo que voy a tener, si se dan cuenta, es en este nivel. Lo que voy a cortar con el cardíaco alto va a ser las aurículas y los ventrículos. Pero principalmente lo que va a querer ver son las aurículas, el corte alto. ¿Ya? Entonces voy a ver. Aurícula derecha, que como el corazón está inclinadito, se va a ver una parte de la aurícula derecha. Si yo tengo una dilatación importante de la aurícula derecha, ya sé que hay una hipertrofia de la aurícula derecha. Y voy a buscar datos de hipertrofia de la aurícula derecha. ¿En dónde voy a encontrarlo? En el EKG. Voy a encontrar alteraciones de la onda P, voy a encontrar alteraciones de presión pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a buscar la aurícula izquierda. Vamos a ver parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, y voy a ver la raíz de la aorta que sale desde los ventrículos, ¿no? Y también voy a ver la vena pulmonar derecha, inferior, perdón, y la derecha y la izquierda, la vena pulmonar derecha e izquierda. Debajo de las arterias estaban las venas, ¿se acuerdan? Vena derecha, vena izquierda, y la aorta descendente que va a ir seguir apareciendo. ¿Por qué? Porque la aorta está hasta la parte abdominal, entonces la voy a seguir viendo y siempre va a estar delante de la vena. Siempre, siempre, no va a cambiar. Si ustedes ven que la aorta está desplazada, ven que hay algo raro aquí, o es un aneurisma de la aorta, o hay una desviación de la aorta porque hay alguna masa compresiva, o porque hay una dilatación muy importante para que jale la aorta, para que movilice la aorta de eso, ¿ya? Entonces, a nivel cardíaco alto voy a ver aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Pero voy a ver también las venas pulmonares, porque a ese punto corto yo tengo que buscar esto, debajo de las arterias las venas pulmonares, ¿ok? Y voy al pulmonar, voy a ver lo mismo. La diferencia es que ya voy a ver el lóbulo medio del pulmón derecho, el lóbulo inferior izquierdo y el lóbulo, miren la cisura, ¿sí ven? Seguimos viendo las cisuras. Y el último corte, que es el cardíaco bajo, que es ya, lo que buscamos aquí es ver más el ventrículo, por eso se llama cardíaco bajo. Y esto me va a servir mucho, por ejemplo, cuando tengo una hipertrofia cardíaca, derecha o izquierda, voy a ver cómo está ese corazón, y voy a ver ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, y la aorta descendente. Esas son. Y yo me voy a fijar en algo. Alrededor del corazón va a haber una pequeña linecita. Esa linecita pequeñita es el pericardio. El pericardio debe medir 2 milímetros. Si yo lo veo engrosado, ¿qué sería? Y si veo líquido entre esta línea y la de acá, ¿qué sería? Derrame pericardio. Si acabo, ya he hecho de nuevo. ¿Ya? Entonces, como con cucharita de huevo. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en las estructuras, vamos a poder reconocer fácilmente las apoyadas. Primero lo normal y luego lo normal. Y acá vamos a ver el lóbulo de la língula, el lóbulo superior izquierdo, ya lo que queda del superior izquierdo, porque ya estamos viendo casi todo el pulmón del lado izquierdo y la cisura, y el lado derecho, el lóbulo medio, que está más pequeño, y el lóbulo inferior derecho, que ya está aumentando. Acuérdense que vamos a ir bajando, va a ser uno más pequeñito y el otro se va amplificando, ¿no? Entonces, estamos reconociendo. Y aquí nos va a servir para saber si es una neumonía del lóbulo medio, del lóbulo posterior, del lóbulo superior o del lóbulo inferior. Para eso me sirve esto, ¿ok? Entonces, tenemos 5 niveles cardíacos. ¿Les quedó claro? Ya. Yo hoy día les voy a subir la presentación de tomografía normal,